Hola amigos, soy Antonio Mejía y esto es Los Rituales del Caos, un espacio en honor al libro homónimo de Carlos Monsiváis, donde vamos a estar hablando de pensamientos, crónicas, reflexiones acerca de la cultura en general, o como yo les llamo, pensamientos místicos atrapados en el supermercado. Este espacio es una colaboración entre Bibliotecarios a la Distancia y Crónicas de un Rockstar sin escenario, que es mi proyecto personal. No olviden darle like, compartir y comentar y seguirnos ahí en TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Búsquenos. En el capítulo de hoy, y que con esto vamos a comenzar, pues vamos a hablar de que este pasado domingo 15 de marzo de 2026 fue la entrega de los Óscares y no que sean lo mejor del cine, de hecho es todo lo contrario, pero siendo el instrumento por excelencia de enajenación y propaganda del imperialismo genocida y ahora sabemos satánico caníbal, y estando la situación geopolítica como está, pues se vuelve algo interesante, digamos, ilustrativo lo que allí suceda, por decirlo menos. Pero no vamos a hablar de las nominaciones de este año, de las que ya supongo mucha gente está hablando o ha hablado y hay muchos podcasts al respecto. Sin embargo, podemos hacer el ejercicio de hacer unas microcríticas que me gustan mucho al final del capítulo, pero eso será otra situación. Por el momento y en esta ocasión, les invito a que hagamos el ejercicio espiritual de detener la maniática gula y compulsividad por la inmediatez de lo siguiente. Ya saben, siempre es lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente. Y en lugar de eso, pues retomar el pasado inmediato, particularmente ahora que todo sucede vertiginosamente y asimismo pierde vigencia. Entonces, lo que vamos a hacer en este capítulo es revisar la ganadora del año pasado, que fue Anora. Vamos a revisitarla, digamos. Por otra parte, también vamos a darle foco a los cantores rusos, que merece especial atención porque es en su brevedad, lo diría yo, mejor y por mucho que toda la producción de largometrajes mexicanos whitexicans de este año. Ahí está, lo pueden corroborar. Además, esto de los cortometrajes se trata de una categoría que siempre es tratada como con cierto desdeño, ¿no? Como que parece que es como el late en la rosca de reyes o el tejocote en el ponche o es como esos centros de mesas, ¿no? En las fiestas por los que haces el ridículo ahí peleándote y apartándotelos para llevártelos a tu casa, guardarlos un mes y luego ya echarlos a la basura porque estorban y la verdad es que son siempre bastante cutres, no importa si la fiesta costó millones de dólares. Bueno, esta categoría de los cortometrajes en general también es como ese familiar o amigo que nadie soporta, ¿no? Pero que siempre invitas porque, pues, quién sabe por qué, pero siempre lo invitas y siempre tiene que estar allí, no puede faltar, pero lo detestas y no lo soportas y no lo puedes ver y juras que jamás lo vuelves a invitar, pero allí está. O sea que es algo que debe estar, pero que todos terminan haciendo a un lado, ¿no? Como peluceando, como diciendo, pues qué bueno que está allí, pero discretamente lo haces a un lado, lo dejas ahí debajo de la servilleta, porque a nadie le importa realmente un carajo, aunque, claro, hay grandes expresiones artísticas allí y de allí han salido grandes directores y hay grandes trabajos inmortales en el cortometraje. Pero bueno, hablemos pues de Anora, ganadora del año pasado a Mejor Película, y comenzar diciendo que Anora es una novela rosa, un cuento de hadas para ese feminismo de OnlyFans, para chicas bien contemporáneas, bien alternativas, bien perras, empoderadas, emprendedoras de su propia sexualidad, cuyo final feliz ya no es un beso del príncipe azul en el altar, sino el reforzamiento de dos ideas. Uno, que los hombres siempre serán una porquería, sobre todo si son rusos, cabe destacar, quedan fuera del recuento esta llamada ahora machósfera, incel y aliades, porque pues básicamente no son hombres. Aquí finjan que escucharon un remate de platillos, tum, turum, turum, tum, tss, y risas grabadas, ¿no? La declaración, el reforzamiento es la declaración a la inversa del cuento de hadas tradicional. Entonces, mientras en el cuento de hadas tradicional el monstruo, la bestia, el sapo se convertían en el príncipe soñado, acá el príncipe siempre terminará revelándose finalmente como lo que es, un asqueroso bestia sapo. Esa es la primera idea. La segunda idea es que existe la impunidad frente a la voluntad, ¿no?
que llorar, sí, no arregla nada, pero sí que te puede quitar el peso de la responsabilidad frente al libre albedrío. Pero esto solo funciona si eres una joven liberada estilo Kardashian. No funciona si eres fea, pobre y realmente sometida por el patriarcado. Y esto porque de la misma manera en que para la generación de sus madres el final de la boda y el beso reforzaban una concepción de mundo y ciertos valores que no querían o no podían cambiar aun cuando les lastimaran, así para la generación de Anora, que el aparente príncipe termine convertido en sapo, que pase de hombre con mayúscula a hombre sin H y con V chica y todo en minúsculas, pues refuerza una concepción de mundo en que las propias decisiones tienen impunidad frente a las consecuencias. Y eso es lo que vamos a ver o lo que vimos en Anora. Por otro lado, debemos aceptarlo, los hombres siempre seremos sapos y bestias. Esa es la realidad. Lo cual no quiere decir que no podamos aprender a comportarnos como príncipes en la mesa y también en la cama. Porque habría que recordar que la bestia que se convierte en príncipe, mucho antes, en primera instancia, fue un príncipe. Ese era su origen. Y fueron sus errores y vicios de carácter, su incapacidad de contener sus pasiones lo que lo convirtió en bestia. Asimismo, el sapo, en el cuento de hadas, eh, que se convierte en príncipe con el beso de la damisela, tiene un antecedente nefasto que lo convirtió precisamente en sapo. Sin embargo, durante la primera parte de la relación, siempre y específicamente en la película de Anora, esta primera parte que es la del apasionamiento, la del enamoramiento romántico, aunque el sapo bestia da todos los indicios de ser el más sapo bestia de todos los sapos bestia, increíblemente le pasa inadvertido. O sea, pasa inadvertido para la más perspicaz, astuta, inteligente, empoderada mujer liberada, emprendedora de su propio cuerpo. Y aquí es que Anora termina siendo un melodrama lacrimógeno cuyo cierre es romántico. Romántico, edulcorado, incluso un poco machista en su aparente rebeldía y liberación de los anquilosados convencionalismos, pero es que termina reforzándolos como en una telenovela. No hay personaje en esta película que se haga cargo de las consecuencias de sus actos. Al final, después de hacer el amor con este hombre que la comprende en esta escena final, con este hombre que la comprende, que no la juzga, es que incluso la protege, que la entiende, que la procura y la quiere tal cual es, pues Anora llora y uno podría pensar que es de felicidad, ¿no? Llora de felicidad porque al fin encuentra a alguien que la protege, que la quiere, que no le importa su pasado, que no le importa, eh, como diría José José, ¿no? En esa canción, no me importa lo que has hecho, no me importa nada, vuelve, pero aquí no, resulta que no, llora de infelicidad porque ella quisiera que lo que es lo tuviera el bestia sapo, es decir, que las características que ella valora en las tuviera aquel bestia sapo en el que es el quien realmente le prende, ¿no? Claro, sin dejar de ser un bestia sapo y sin dejar de ser millonario, porque por supuesto. No hablamos específicamente de este eh, mozalbete joven ahí, locochón ruso, puede ser cualquiera, ¿no? Pero de nuevo es el efecto Kardashian. Si lo piensan, es el efecto Kardashian. Y antes de que haya aquí, digamos, indignación, pues no estoy hablando propiamente de un género, ¿no? Ya no estoy hablando propiamente de las mujeres, aunque está dirigido hacia allá ese guión y ese argumento. Eh, pero hablo de que esto puede ser hombre, mujer o quimera, puede ser el más macho de todos los machos, el más macho cabrío, el más cabrón, como diría Octavio Paz en El laberinto de la soledad, y aún así tener personalidad y espíritu de teibolera, ¿no? Estilo Kardashian. Ahí no tienen que ver los géneros, tiene que ver la concepción del mundo y cómo uno se planta frente a las circunstancias de la realidad. Así, cuando Anora, la película, el argumento y ella también creen que se oponen y desafían o quebrantan las normas, las estructuras sociales, políticas o culturales dominantes, lo que sucede es que en realidad las están reafirmando. O sea, es un efecto de resorte. Anora quiere lo imposible. Quiere que dos sean uno.
o como desean los poliamorosos y lo intentan con vigor, que dos deseen ser uno. Ahí hay que dejarlo de echarle una pensada, dejarlo de tarea para echarle una pensada. Entonces, para que rompiera las estructuras esta película, para que el argumento tuviera una función didáctica brechtiana, que cree que tiene la película, Anora debería haberse convertido en la esposa tradicional que en su más cara fantasía desearía poder ser. Desearía poder ser, pero no puede ser. No se puede sobreponer a sus pasiones. Pero además esto no vende, ¿no? Y esto no haría ganar Óscares. Ahora, claro, al margen eh, de la rusofobia que está allí como subtexto y que estaba tan en auge en esos días que ganó Anora. También, sin contar con el hecho de que su director Sam Baker, quién sabe cómo se diga, pero Sam Baker, para agradar a esas mentes librepensadoras e insurrectas de red social, pues se autoplagia para crear una versión light, descafeinada, aburguesada, convencional de Tangerine, que es esta película Tangerine, real y honestamente una película vertiginosa, alternativa, diversa, disruptiva y sobre todo independiente, realmente independiente, con un mensaje poderoso y contundentemente conmovedor, que por supuesto jamás sería elegida por la hipócrita supremacista de ultraderecha Academia de los Óscares. Y ya ni hablar de la conveniencia de premiar una película con una protagonista del estilo de Anora, que pues, para eso habría que echarse un clavado ahí en Lipovetsky y echarse un clavado también allí en Bauman, en la sociedad líquida, en la sociedad del espectáculo y varias cosas, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos dejó este año la entrega de los Óscares? Pues creo que quedó claro que es un mal momento para el evangelismo sionista y para que se ande exhibiendo su habitual insolente chauvinismo maga. Y en lugar de eso optaron por premiar la disidencia controlada, esa disidencia tan de izquierda que termina en la derecha, ¿no? Eh, Ni modo para Timothy Chalamet y sus seguidores, pero bueno, es que no es lo suficientemente buen actor como creen. Por otra parte, porque no todo puede ser miserable, por lo menos no para todos, en la recta final y de la nada aparece el cortometraje The Singers, del cineasta Sam Davis, que en español titularon Los cantores rusos, lo cual me parece acertado, aun cuando siga formando parte de esta manera de hacer traducciones explicativas de los títulos en otro idioma, que sucede mucho en México, ¿no? Como que piensan que los espectadores no van a entender de qué va la trama y entonces tienen que explicar la trama en el título. Y se avientan unos títulos, bueno. Pero en este caso creo que fue acertado, porque sin querer, esto de añadirle lo de rusos a los cantores refiere, ¿no?, a que es una adaptación de un cuento del siglo XIX en el que un humilde y cutre bar lleno de perdedores oprimidos, incapaces de sobreponerse a sus vicios de carácter, pues se conectan inesperadamente a través de un improvisado concurso de canto. Como no podía ser de otra manera, el cuento es de Iván Turgenev, un escritor ruso, creador de un género teatral llamado pieza, o también se conoce como tragedia moderna o tragedia del hombre común. Y el cortometraje conserva la melancolía de aquel espacio que se encuentra, como diría precisamente Monsiváis, más allá más allá de la desesperanza. Pero que por eso mismo nos hermana, porque todos, excepto los privilegiados ganadores y los idiotas bobos, pero de ahí en fuera todos quienes vivimos en el mundo del salario, de las ilusiones, de las expectativas, comprendemos esa sensación de extrañar aquel, aquel ser que uno hubiera podido ser alguna vez, con un poco de suerte y con otro ritmo y con alguna lotería. Como dice Benedetti en su poema Sueldo, que es devastador y se los recomiendo. Entonces el cortometraje tiene muchas virtudes dentro y fuera del argumento. Como una gran fotografía, una dirección precisa, pulcra, tiene actuaciones redondas, grandes canciones y también, por ejemplo, tiene un reparto formado por actores nobles procedentes de los rincones más insospechados del TikTok y del YouTube.
Eso dice su página. Y también dice que la película es una celebración de los talentos ocultos y un testimonio del poder de la vulnerabilidad a través del arte, según la descripción de su página. Y yo considero que sí, así es. Y es que los privilegiados y ganadores, los idiotas bobos, esos que creen que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? O que aspiracionismo es aspirar a algo mejor, esos a los que les aterra el comunismo, pues son sosos y aburridos porque son arrogantes y estúpidos, entonces no hay de dónde sacar materia para hacer una creación artística que pueda conmover. Eh, Cuando hablamos de que se creen este cuento de ser aspiracionistas y de ser ganadores o privilegiados o idiotas bobos, seguro podrían aquí ponerme el ejemplo del ciudadano Kane, pero ese está en otro lado, porque él, precisamente la metáfora es que, aun siendo el hombre más rico y poderoso del universo, se sentía un perdedor. Entonces, esa es otra lógica, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, para el arte, claro, estamos hablando de arte, eh, que digamos, para el arte y la sensibilidad creativa, siempre será más interesante explorar los patéticos y ominosos recovecos del alma humana derrotada. Siempre será más determinante, más ilustrativo, más interesante, siempre hablará más de nuestra humanidad, ¿no? Y con la salvedad de un análisis más exhaustivo, que podemos hacer en Salón Rojo, que es la sección de cine de Bibliotecarios a la Distancia, que transmitimos el último miércoles de cada mes a través de YouTube, y que busquen, ahí busquen los programas que hemos hecho. Diré que Los Cantores Rusos es conmovedora porque nos muestra la universalidad de la belleza en su doble acepción, la belleza como lo terrible hermoso, y cómo esto puede emerger en la más desoladora abulia. Mientras haya un grano de sensibilidad y un grano de compasión, no importa dónde o en qué situación estemos, nuestra humanidad estará salvada y así habremos de salvar a la humanidad entera. Ahora, estos 10 minutos que dura este cortometraje es, como ya lo había mencionado, por mucho mejor que cualquier película mexicana estrenada este año, 2025, o más bien estrenada en el 2025, por la cofradía de Whitexicans que tiene secuestrada la industria del cine mexicano. Cualquier película realizada, producida, protagonizada por Whitexicans, esos que se roban todos los presupuestos y que siempre están produciendo, e irónicamente mientras más producen, más entierran a la industria, o lo que podría ser una industria del cine en México, pues Los Cantores Rusos es mejor. Cualquier película que ustedes me puedan mencionar. Asimismo, considero que este año en los Óscares no hubo una película nominada en esta categoría de mejor película que supere los 10 minutos de Los Cantores Rusos. Así que véanla antes de cancelar Netflix por todas las tonterías que está haciendo. Pues véanla o búsquenla ahí en alguna de esas páginas pirata que uno no debe visitar, guiño, guiño, ¿no? Bueno, pues es todo por hoy en este experimento llamado Los Rituales del Caos. Pensamientos místicos atrapados en el supermercado, donde hablamos de críticas, crónicas y reflexiones urbanas acerca de diferentes aspectos de la cultura. Como ya les dije, este espacio es una colaboración entre Bibliotecarios a la Distancia y Crónicas de un Rockstar en el cine escenario. Y no olviden darnos like, compartir, comentar, seguirnos en TikTok, Facebook, Instagram y YouTube. Soy Antonio Mejía, un anacronismo viviente en estado fantasmal. Nos vemos en la próxima. Un momento, se nos olvidaba. Y aquí están las microcríticas para las favoritas a la mejor película de los Óscares. Supongo que ya las vieron todas, si no, véanlas. Y vamos a comenzar con las nominadas. Bugonia. Bugonia es un Yorgos Lanthimos. Yorgos Lanthimos tiene su propio lenguaje, su propio estilo. Él ya es un estilo en sí. Y pues es una comedia ligera para amantes de las teorías de la conspiración, para los odiadores de corporaciones transnacionales y para mamadores del cine.
Sí lo es, pero es divertida, está buena, es entretenida y actúan muy bien estos dos chicos, véanla. Seguimos con, no sabía si no hubiera investigado, F1, estaba ahí nominada, ¿a qué? ¿Quién sabe, no? Pero, ¿o por qué? Nadie lo puede saber. Pero bueno, F1 es una película para whitexicans, mis reyes, mamadores nivel, coaching este, capitalistas sin capital, ¿no? Estos enajenados con la figura de Brad Pitt porque creen que pueden ser como él solo por vestirse como Luis Miguel en los noventas, pero igual que la película, pues son completamente intrascendentes, ¿no? O sea, X. Siguiente, Frankenstein. Frankenstein es un melodrama romántico rosa para homosexuales de closet, con el inconfundible estilo cursi aburrido, emo, o sea, ese es el estilo cursi aburrido emo de Guillermo del Toro. Viene haciendo esas películas desde hace mucho tiempo. Ahora, pues no es que esté necesariamente mal, pues, te gusta, ¿no? Pero pues eso es lo que es. Ha hecho películas aburridas, cursis, y hay que disque darks, pero que en realidad son bastante emo. Por cierto, ¿no les fastidia que toda la fauna cinéfila en México le diga de cariño a Guillermo del Toro el gordo? Me da un poco de cringe. Bueno, siguiente, Hamnet. Ha recibido muy buenas críticas, a todo el mundo le gusta y le encanta, pero bueno, a mí me parece que es el efecto Elena Garro, ¿no? Pero a nivel mundial. Es desacreditar a uno de los más grandes escritores y dramaturgos que dio esta humanidad para robarle el crédito y decir que si él fue grande, lo fue solo a partir de la mujer que lo acompañó. Ya señora, siéntese, por favor. Luego seguimos con Marty Supremo. Uf, del insufrible Timothy Chalamet. Pero no es insufrible ahora que con sus estúpidas declaraciones. Es insufrible desde antes, desde siempre, ¿no? Es soso, aburrido, mediocre, estúpido, ignorante. No es un buen actor, o sea, hay a quienes son sus fans, pues, bueno, les recomiendo más bien ir, en lugar de ir al cine, ir a terapia. Pero bueno, Marty Supremo es propaganda chauvinista maga. Es ideología evangelista filosionista para aficionados a jóvenes mancebos. Y Timothée Chalamet es quizá el peor actor de los últimos tiempos. Y eso que por ahí hay varios, ¿no? Bueno, una batalla tras otra. Una batalla tras otra es una comedia romántica para disidentes de abajo a la izquierda que forma parte de la disidencia controlada, desde donde yo lo veo, y que cuenta con una peculiaridad, la más insufrible actriz de reparto. Y hay varias, y ha habido varias en Hollywood. Bueno, siguiente, Pecadores. Pecadores es gore, vampiros y blues. ¿Qué podría salir mal? Está buena, hay que chutarse los primeros 40 minutos, que son un poco pesaditos, pero es buena, es entretenida, aunque tampoco es para tanto, ¿no? O sea, no es la gran película que hable sobre, no sé, la rebeldía, la liberación, ¿no? No es la gran película que reivindique a un grupo o a un sector, no. Es una película de vampiros y ya, ¿no? Eh, claro, así como con esta, con muchas otras se pueden hacer estudios y estudios y estudios. El arte contemporáneo lo ha demostrado, que se puede hacer un ladrillo de estudio sobre una obra, aunque la obra no se sostenga y no sostenga sus argumentos, pero bueno. Eh, además, Michael B. Jordan aquí lo podemos ver en su mejor papel como el negro más blanco. ¿Por qué? Pues en su mejor papel como una estrella negra, humana, humilde y sensible que cena con su Oscar en el establecimiento de hamburguesas. O sea, por favor, más falsedad no se pudo ver, ¿no? O sea, eh, eso ya sobrepasa lo populista y ya llegamos a
a niveles realmente de pena ajena, ¿no? Darse sus baños de pueblo a nivel pena ajena. Bueno, seguimos, ¿no? El agente secreto. No lo he visto, pero como soy fan de Wagner Moura, pienso que deberían darle todos los premios a Wagner Moura, solo simplemente por haber hecho la de Tropa de Élite 1 y 2, pero además acá sigue con este mismo discurso, sí, contestatario, de verdad. Eh, pues ya, nada más por eso, ¿no? Y porque es un gran actor y me cae bien. Siguiente, Sueño de trenes, tampoco lo he visto, pero casi que estoy seguro que es propaganda liberal libertaria. ¡Qué hueva! Todo lo que hable de trenes en Estados Unidos tiende a ser propaganda supremacista gringa y casi estoy segura que proviene de todo este estúpido fandom que le llaman ahora, todos estos estúpidos seguidores de Ayn Rand, y que de ahí sacaron la esencia de su protagonista. No sé, me huele, pienso, no lo sé, ya lo veremos después. Pero si habla de trenes en Estados Unidos, es su época dorada, ¿no? Eh, y finalmente, Sentimental Value. Tampoco lo he visto, pero su sinopsis y su tráiler dice que es un drama romántico de los creadores de La peor persona del mundo, que es otra telenovela, y pues es un melodrama danés noruego, lento, con una de paleta de colores fría, con este estilo que se sigue recargando en el legado de Ingmar Bergman, ¿no? Este, para decir que es algo profundo y con mucho sentido, ¿no? Entonces es una película para gente que cree que le gusta el cine de arte, pero solo le gustan las telenovelas que se ven así como dicen ahora, de alto valor. No sé, no quiero convencer a nadie de nada, estas son mis perspectivas. Y esto ahora sí es todo por hoy en Los Rituales del Caos. Nos vemos la próxima semana con más pensamientos místicos extraviados en el supermercado. Bye.